¿Y si el gesto más poderoso no viniera de un adulto, sino de las pequeñas manos de una niña? En una típica fila de supermercado, una niña de 9 años desafió el silencio, la vergüenza e incluso a su propia madre para demostrar que la bondad puede trascender cualquier límite. Hoy conocerás la verdadera historia de un momento que transformó no solo a un hombre rico en apuros, sino también el corazón de una madre acostumbrada a esconderse del mundo. Prepárate para sumergirte en una historia que te hará cuestionar cómo actúas ante la injusticia. Si disfrutas de las historias que la vida casi intentó ocultar, suscríbete al canal ahora y cuéntame en los comentarios desde dónde las ves. Conceição dos Santos empujaba el carrito como si empujara todo su cuerpo tras una semana aplastando ropa y fregando pisos. Eran casi las 7 de la tarde y aún le escocían los dedos por la lejía, la piel entre los nudillos estaba roja. Había hecho cuentas antes de salir: arroz, frijoles, aceite, 2 pastillas de jabón, un paquete de pasta para toda la semana. El mercado del barrio brillaba con una luz fría, el aire acondicionado en su rostro sudoroso, música de fondo que no reconocía. Fabiana caminaba a su lado, abrazando su tarjeta de unicornio como si fuera un tesoro. Conceição también cargaba con los restos del día: un hombro dolorido, hambre contenida y esa precaución automática de no mirar ni ser mirada. En su cabeza, la invisible hoja de cálculo de sus gastos corría sin parar, cada centavo ya contabilizado. Respiró hondo al ver la larga fila en la caja principal, gente con los carritos llenos y una prisa impaciente. Ella fue allí porque era todo lo que tenía, tratando de alejarse del ruido y las comparaciones que siempre la muerden por dentro. Frente a ella, un hombre alto con traje oscuro y un reloj enorme se arreglaba el pelo, contemplando su reflejo en la pantalla de su móvil importado. Su carrito contenía quesos caros, vino, cortes de carne que solo había visto en anuncios. Olía a colonia que le recordaba a un consultorio médico. Conceição lo notó sin querer, con ese ojo experto de quien limpia habitaciones donde nunca la invitan. El pensamiento le vino automáticamente, uno familiar: que Fabiana se calle, cabizbaja, que no llame la atención. Recordó la última vez que una cola se había convertido en un escenario, cuando la cajera puso los ojos en blanco al ver un ticket de comida arrugado. Le ardía la cara igual que aquel día, así que hoy sujetaba el hombro de su hija como si su mano fuera un freno. Fabiana, sin embargo, jugaba con su cartera de unicornio y un tarro de monedas que había ido acumulando. 15 reales, contados, ahorrados para un cuaderno escolar. Conceição conocía cada moneda porque era ella quien lavaba el tarro, quien prometía el cuaderno cuando llegara el pago. Se repetía a sí misma, casi como una plegaria: este no es lugar para que los pobres se metan, no hoy, no aquí. E intentaba distraerse, revisando de nuevo los artículos sencillos del carrito, como si los números pudieran protegerla de las miradas ajenas. La fila avanzaba lentamente, y Conceição observó cómo el hombre parecía vivir a otro ritmo. Mientras ella calculaba mentalmente si el cambio alcanzaría para un billete de autobús extra, él hablaba por teléfono en inglés, riendo como si no hubiera nadie. El contraste era inquietante, pero al mismo tiempo le producía cierto alivio ver que él también estaba atrapado en la misma espera que los demás. Aún así, la sensación de desigualdad pesaba mucho. Su carrito parecía un festín navideño, mientras que el de ella resumía una semana de supervivencia. Se le encogió el corazón cuando Fabiana vio las estanterías llenas de cosas que nunca entraban en su casa. Así que la orden era clara: no preguntes, no mires demasiado, no demuestres deseo. Simplemente coge lo que necesites y vete rápido. Pero entonces sucedió. La tarjeta del hombre no funcionó. Primero, sonrió torpemente, lo intentó de nuevo, miró al
Cajero con la confianza de quien siempre encuentra una salida. Pero no había salida. La segunda tarjeta también falló. La fila empezó a agitarse. La gente resoplaba. Otros intercambiaban miradas cómplices y divertidas ante la inesperada escena. Conceição sintió una punzada de ironía. Hasta los ricos sangran en público, pensó, moviendo los labios en silencio. El hombre jugueteó con su celular, llamó a alguien, gesticuló, pero nada lo resolvió. Fue como si de repente la imagen de la perfección se hubiera resquebrajado allí mismo, delante de todos. Fabiana, que hasta entonces había estado jugando distraídamente con sus monedas, levantó la vista y lo miró con una seriedad impropia de su edad. Y fue en ese momento que Conceição sintió el peligro. Su hija vio el dolor detrás de la arrogancia, y ese era el tipo de cosas que podían convertirse en acción antes de que ella pudiera detenerlas. Conceição empezó a sentir un calor que le subía por el cuerpo, un calor que no provenía del clima, sino de la vergüenza anticipada. Conocía bien el peso de una fila que observa, los ojos que juzgan sin necesidad de palabras. El ruido de los demás clientes parecía hacerse más fuerte, cada suspiro impaciente, cada arrastrar de pies al tocar el suelo, todo sonaba como una amenaza. Apretó el brazo de Fabiana con más fuerza, como si presentiera peligro. No era el hombre del traje lo que la preocupaba, era la reacción de su propia hija. Conocía esa mirada fija que Fabiana tenía cuando notaba algo injusto o doloroso. Era la misma mirada que había mostrado en la escuela cuando veía a alguien siendo objeto de burlas. Para Conceição, esa era la señal de alerta definitiva. Su hija estaba a punto de moverse. Y si se movía, si hacía algo, todas las miradas de la fila se volverían no hacia el hombre del traje, sino hacia ellas. La pobre madre y su hija con un tarro de monedas. El corazón de Conceição se aceleró, latiendo como advirtiéndole que no había una buena salida. Recordó las tantas veces que le había enseñado a su hija a protegerse. No hables alto, no cuestiones, no llames la atención. En su mente, estas eran las reglas de supervivencia. Así era como una mujer como ella lograba navegar por el mundo sin ser aplastada, volviéndose invisible. Pero Fabiana no era invisible, no lo aceptaría. A los 9 años tenía una valentía que asustaba e inspiraba a la vez. Pero ahora, en ese supermercado abarrotado, la valentía podía convertirse en vergüenza. Conceição se pasó la mano por la cara intentando disimular la tensión como si simplemente estuviera cansada. Pero por dentro libraba una batalla, abrazar a su hija con fuerza y silenciar su impulso, o soltarse y dejar que su puro instinto de bondad hablara con más fuerza. Con cada segundo, el dilema parecía crecer, como si el tiempo estuviera a punto de dividirse en dos. El cajero ya no sabía dónde esconder la cara, y el hombre del traje intentó mantener la compostura, pero el rubor en su cuello delataba su vergüenza. Un silencio incómodo se apoderó de él durante unos segundos, roto solo por el pitido de la máquina de tarjetas que volvió a declinar. Conceição pensó que esta era la clase de escena que cualquier persona pobre conoce bien. Las miradas de la gente detrás de ellos, la sensación de estar expuestos, de ver su dignidad desafiada frente a desconocidos. La diferencia era que esta vez no era ella. Una parte de ella sintió un extraño alivio, casi vengativo, pero otra parte se encogió de miedo, porque si Fabiana se involucraba, su humillación podría ser aún mayor. El cuerpo de su hija se inclinó ligeramente hacia adelante, como si ya hubiera decidido dar el siguiente paso. Conceição apretó con más fuerza la mano de la niña, pero sintió su resistencia. Fabiana miró fijamente al hombre y no había juicio en sus ojos, solo una mezcla de compasión y certeza. Era como si viera más allá del reloj caro y el traje impecable, como si reconociera en él la misma fragilidad que tantas veces había visto en su madre.
Para Conceicão, esta comprensión fue aterradora, porque significaba que su hija estaba a punto de desafiar las reglas silenciosas que con tanto esfuerzo se había esforzado por enseñar. Su corazón de madre gritaba: «No hagas esto, no nos expongas, no es nuestro problema». Pero al mismo tiempo, una parte oculta de ella, casi sepultada por la rutina y el cansancio, se preguntaba si no habría algo grandioso en esa valentía. Fabiana jugaba con el tarro de monedas, deslizando los dedos sobre el plástico transparente, y Conceicão sabía exactamente lo que eso significaba. Cada moneda tenía un destino determinado, el cuaderno prometido, un sueño pequeño pero esencial. Y sin embargo, su hija parecía dispuesta a renunciar a él sin pensarlo dos veces. El sudor empezó a correr por la nuca de Conceicão, incluso con el aire acondicionado del mercado refrescando el lugar. Era un sudor nervioso, un sudor de anticipación a la vergüenza. Vio a Fabiana jugueteando con el frasco, abriendo y cerrando la tapa como si fuera un juego. Pero conocía a su hija lo suficiente como para entender que no era broma. La niña tenía ese silencio concentrado, típico de cuando está a punto de tomar una decisión. Conceicão sintió un nudo en el estómago, sabiendo que nada podría contener ese impulso. Tiró suavemente del brazo de su hija, pero su resistencia era firme, casi adulta. Era como si Fabiana tuviera un imán dentro, atrayéndola hacia adelante, más cerca del hombre humillado. Su madre quería desaparecer, encogerse hasta hacerse invisible en medio de la fila, pero sabía que estaba atrapada en ese momento como quien observa un accidente a cámara lenta. Los ojos de Fabiana permanecieron fijos en la escena, y esto hirió a Conceicão más que cualquier mirada en la fila. Su hija parecía cargar con un peso inapropiado para sus 9 años, como si viera una verdad que los adultos no querían admitir. Todos, ricos o pobres, pueden caer. Y tal vez, solo tal vez, merecen una mano tendida. Conceicão, sin embargo, estaba cegada por el miedo. No pensaba en la moral, no pensaba en lecciones de vida. Pensaba en el juicio, en las risitas, en la posibilidad de que alguien susurrara: «Mira, la pobre intenta pagarle al rico». Su corazón latía con fuerza, cada latido resonando en su cabeza como un tambor. Sentía que el suelo podía ceder en cualquier momento. Respiró hondo, intentando abrazar a su hija con fuerza, pero en el fondo lo sabía. No había freno que pudiera impedir que esa niña hiciera lo que ella creía correcto. Y el mayor terror fue darse cuenta de que, aún muriendo de vergüenza, una parte de ella admiraba el coraje que estaba a punto de estallar. Conceicão casi podía oír el latido del tarro de monedas contra su corazón. Fabiana lo aferraba con ambas manos, mirando al frente, aparentemente ajena al peso de las miradas en la fila. Con cada segundo que pasaba, el silencio a su alrededor se hacía más denso, como si todos estuvieran esperando a ver qué pasaba. El hombre del traje hablaba rápidamente por teléfono, intentando resolver el asunto, pero nadie contestaba. La cajera se impacientaba, jugueteando con los botones como si intentara acelerar una resolución que no llegaba. Y, en medio del caos silencioso, la chica dio un paso al frente. Fue pequeño, casi imperceptible, pero para Conceicão fue como un terremoto. Fue como si el suelo se hubiera movido, arrastrando consigo todos los miedos que había estado intentando contener. Tiró del brazo de su hija con fuerza, como si intentara salvar a alguien de caer en un abismo, pero no hubo manera de detenerla. Fabiana giró la cabeza rápidamente, lo justo para que Conceicão viera la firmeza en sus ojos. No había ira ni desafío, solo una dulce determinación que le rompió el corazón a la madre. El dilema estaba planteado. Si sujetaba a su hija por la fuerza, podría evitar la vergüenza, pero aplastaría algo invaluable: la pureza de ese gesto. Si la soltaba, el mundo podría reírse, pero su hija
mostraría su verdadera cara. Y en ese momento, aunque no quería admitirlo, Conceição se dio cuenta de que ya no tenía opción. La niña se inclinó hacia adelante, con los dedos ligeramente temblorosos sobre la tapa del frasco. Era como si llevara dentro no solo 15 reales, sino toda la esencia de lo que creía. El silencio de la fila se convirtió en un escenario y para Conceição el tiempo empezó a arrastrarse, cada segundo resonando como una eternidad. Fue en ese momento que Fabiana se llevó el pequeño frasco al pecho, como si reuniera todo el coraje que un pequeño cuerpo de 9 años podía reunir. Su rostro se puso serio, con la mirada fija en el hombre que ahora agachaba la cabeza en silencio. La escena parecía irreversible, y Conceição sintió que el corazón se le paraba por un instante. Intentó jalar a su hija hacia atrás, pero fue como contener el agua con las manos. Fabiana la soltó con un movimiento rápido, casi natural, y dio un paso adelante. El ruido de la fila desapareció. Ya no hubo más suspiros, ni más susurros, ni más música ambiental del mercado. Para Conceição fue como si todos hubieran contenido la respiración, esperando a ver qué haría la niña. Fabiana abrió el tarro y sacó las monedas con ambas manos. Sus deditos temblaban, pero su mirada permanecía firme. Conceição quería gritar, quería decir «no hagas eso», pero no le salía la voz. El silencio de su hija era más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. La niña extendió las monedas, tímida y valiente a la vez, y su voz finalmente rompió el aire, clara, directa, firme. ¿No las necesitas? El mundo se detuvo allí. Las miradas que antes habían estado llenas de impaciencia ahora se volvieron hacia ella, algunas incrédulas, otras conmovidas. El rostro de Conceição ardía, si de vergüenza o de una emoción que aún no podía identificar. No podía decirlo. Y en medio de ese torbellino, se dio cuenta de algo que nunca olvidaría. Su hija había hecho lo que ella misma nunca se habría atrevido a hacer, y quizás eso fue precisamente lo que hizo ese gesto tan poderoso. El hombre levantó la vista lentamente, como si le costara creer lo que acababa de oír. Sus manos, que antes temblaban al sostener el móvil, ahora parecían completamente flácidas. Su rostro, que reflejaba una mezcla de arrogancia y desesperación contenida, se suavizó de repente. No dijo nada al instante, solo miró fijamente a la chica con monedas en las manos, como si le hubieran dado un puñetazo invisible en el pecho. La fila, que hasta hacía unos segundos había mostrado impaciencia e incluso cierto placer al ver al poderoso hombre en apuros, se quedó en silencio. No hubo más susurros, ni suspiros audibles, solo un extraño respeto flotando en el aire. Conceição, sin embargo, sentía cada mirada como una cuchilla sobre su piel. Para ella, el silencio no era respeto, era juicio. Imaginó lo que estarían pensando. Miren, la pobre chica intentando hacerse la salvadora. Mientras tanto, Fabiana se mantenía firme, sosteniendo las monedas extendidas. El gesto parecía simple, pero había una fuerza invisible allí, como si fuera más grande que su edad. Conceição quería ocultar su rostro, arrastrar a su hija de vuelta a las sombras y terminar con la escena de una vez por todas. Pero por mucho que el miedo la asfixiara, no podía mover los pies. Era como si estuviera atrapada entre dos realidades, la que quería proteger a su hija de cualquier humillación y la que la obligaba a reconocer la grandeza de aquel acto. El hombre finalmente respiró hondo y se llevó la mano al rostro, pasándose los dedos por los ojos como si intentara contener algo que se le escapaba. No era ira, ni vergüenza, era pura emoción. La madre comprendió entonces, sin necesidad de que nadie le explicara, que algo había cambiado. No era solo la imagen del hombre desmoronándose ante los demás, sino su propia idea de fuerza y fragilidad, desafiada por la valentía silenciosa de su hija. El hombre se aclaró la garganta, pero la voz no le salió de inmediato.
Era como si las palabras se quedaran atrapadas entre el orgullo y la gratitud. Intentó sonreír, una sonrisa torcida y torpe que no ocultaba la vulnerabilidad que se dibujaba en su rostro. Bajó la mirada hacia las monedas y luego la volvió a levantar para mirar a Fabiana. Le agradezco, logró decir, pero tan bajo que casi se perdió en el aire acondicionado del mercado. El cajero, que hasta entonces había estado jugueteando con los botones con impaciencia, se detuvo un momento, observando la escena como si comprendiera que algo extraordinario estaba sucediendo. Conceição, con todo el cuerpo rígido, aún no sabía si quería desaparecer en el suelo o abrazar a su hija con fuerza. Todo pareció suceder a la vez. Vergüenza, miedo y un atisbo de orgullo que surgió contra su voluntad. Fabiana, sin embargo, no parecía sentir ninguna carga. Mantuvo el brazo extendido, como si el gesto fuera lo más natural del mundo. Para ella no había humillación ni juicio, solo una sincera necesidad de ayudar. El hombre cerró entonces la mano lentamente sobre las monedas, sin llegar a tomarlas, como si temiera robar algo sagrado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un instante la arrogancia que había llevado como armadura simplemente se desvaneció. En ese silencio, Conceição comprendió que no era el hombre quien se salvaba, era ella misma, confrontada con el hecho de que, a pesar de todos los esfuerzos por proteger a su hija de la crudeza del mundo, la niña ya poseía dentro de sí una fuerza que no necesitaba permiso para manifestarse. El silencio en la fila se rompió con un único suspiro colectivo, casi imperceptible, pero que marcó para siempre ese momento. Conceição respiró hondo, intentando calmar el corazón que parecía latirle con fuerza. La vergüenza seguía allí, ardiendo en sus mejillas, pero algo nuevo crecía en su interior, una extraña sensación de alivio. Por primera vez, no era ella la que se exponía a la mirada de la fila, sino la valentía de su hija puesta en evidencia. Y esta valentía no era motivo de humillación, sino de asombro. Se dio cuenta de que no podía moverse porque, en el fondo, quería guardar ese momento en su memoria. Sabía que tarde o temprano el mundo arrancaría pedazos de la pureza de Fabiana, pero allí, en ese instante, aún conservaba el poder de creer que un simple gesto podía cambiarlo todo. El conflicto interno de la madre se transformaba en algo que ella misma no podía nombrar. Tal vez era orgullo, tal vez era miedo a admitir que su hija ya la superaba en valentía. La fila, a su vez, comenzaba a reaccionar. Una mujer mayor, 2 carros atrás, se secaba discretamente las lágrimas. Un joven con uniforme de construcción murmuró algo así como: «Esa chica tiene más corazón que la mayoría de los adultos». No todos mostraron emoción. Algunos simplemente negaron con la cabeza, molestos por seguir esperando. Pero era imposible negar que el ambiente había cambiado. Todo el mercado parecía respirar de otra manera, como si todos los presentes se hubieran visto obligados a detenerse un momento y mirar más allá de las apariencias. Conceição notó el intercambio de miradas, algunas llenas de ternura, otras con juicio, y se sintió dividida. Una parte de ella quería arrebatarle a su hija y desaparecer, pero otra comprendió que era demasiado tarde. Fabiana había dejado su huella y nada la borraría. Y quizás esa era precisamente la lección que su madre necesitaba aprender, aunque se la hubieran arrancado en medio de un mar de miradas curiosas. El hombre tardó unos segundos, pero finalmente cerró la mano sobre las monedas, no para tomarlas, sino como si sostuviera algo simbólico. Se las devolvió a la niña con un gesto lento, casi solemne, y respiró hondo antes de hablar. «Quédate con esto, pequeña. El valor no está aquí, está en lo que me enseñaste hoy». Su voz era ronca, a diferencia de su anterior postura autoritaria. El cajero, visiblemente conmovido, simplemente negó con la cabeza y canceló
la compra sin rechistar. El hombre cogió su móvil y se lo guardó en el bolsillo, como si el preciado objeto hubiera perdido repentinamente su significado. Para los demás, podría haber parecido una escena banal, pero para Conceição fue como si su mundo se hubiera puesto patas arriba. Nunca imaginó ver a alguien como él, tan ajeno a su realidad, desvestirse así delante de todos. Conceição, aún atónita, miró a su hija y notó algo que la dejó sin aliento. Fabiana sonreía levemente, no con victoria, sino con paz. Era como si simplemente hubiera hecho lo que creía correcto, sin esperar aplausos ni agradecimientos. Su madre se dio cuenta de que, por mucho que intentara protegerla de las adversidades de la vida, la niña ya había aprendido a ver lo que realmente importaba. Fue un shock darse cuenta de esto, porque si bien sentía orgullo, también se vio obligada a aceptar que no podía controlarlo todo. La vida ya le había enseñado a su hija algo que no estaba en sus planes. El silencio en fila, antes denso, ahora parecía ligero, casi cómplice. Incluso sin que nadie les hablara directamente, Conceição sabía que ese gesto sería recordado, comentado, tal vez incluso distorsionado. Pero en su interior algo se había roto y reconstruido a la vez. Por primera vez, comprendió que no era solo Fabiana quien estaba creciendo, era ella misma quien necesitaba aprender de su hija. Cuando finalmente revisó sus pocas compras, a Conceição le temblaban las piernas. No era solo el cansancio tras una semana de limpieza, sino el peso de todo lo sucedido en tan pocos minutos. Mientras metía el arroz y los frijoles en la fina bolsa de plástico, miró a Fabiana, que seguía sosteniendo deliberadamente el recipiente, ahora vacío. La niña no parecía frustrada ni arrepentida. Parecía aliviada, como si hubiera cumplido con un deber silencioso. A Conceição le dolió darse cuenta de que, a diferencia de ella, su hija no sentía ninguna vergüenza por la escena. Era como si viviera en otro mundo, un mundo donde el gesto correcto importaba más que las opiniones de los demás. Al cruzar las puertas automáticas del mercado, el cálido aire de la calle les golpeó el rostro, y la madre respiró hondo, como si intentara despertar de un sueño que no parecía tal. El camino a la parada del autobús transcurrió en silencio. Conceição tenía 1000 pensamientos en la cabeza, pero ninguno encontraba la salida. Quería preguntarle a su hija por qué había hecho eso. Quería regañarla, también quería abrazarla. Pero ninguna palabra parecía suficiente para expresar lo que pasaba por su interior. Cada paso venía acompañado de recuerdos de otras veces en que había guardado silencio para evitar la humillación, cuando había bajado la mirada para pasar desapercibida. Y ahora su hija, de tan solo 9 años, había hecho exactamente lo contrario frente a una fila entera de desconocidos. El corazón de su madre dolía, no de ira, sino con una confusa mezcla de miedo y admiración. Cuando por fin vieron llegar el autobús, Conceição apretó con fuerza la mano de Fabiana, no como si tirara, sino como si se aferrara a algo que no quería perder. Y en ese apretón, su madre comprendió que necesitaba replantearse todo lo que creía sobre proteger a su hija del mundo. Esa noche, mientras Fabiana dormía plácidamente en la pequeña habitación que compartía con el armario lleno de ropa usada, Conceição se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida en la oscuridad. El silencio de la casa solo lo rompía el lejano ladrido de un perro en la calle. Revivió la escena del mercado como atrapada en una película que no podía apagar. Cada detalle volvía a su memoria. El sonido de la tarjeta al ser rechazada, las miradas entrecerradas en la fila, la voz clara de su hija ofreciendo monedas. Y cada vez que llegaba a ese punto, su pecho se llenaba de una mezcla difícil de soportar. Orgullo al ver a su hija tan valiente, pero también miedo de que ese coraje
pudiera algún día herirla en un mundo que rara vez perdona gestos tan puros. Conceição se pasó una mano por la cara con cansancio y recordó que siempre había creído que su misión era preparar a Fabiana para la supervivencia, enseñarle a no llamar la atención, a no alzar la voz, a no desafiar a nadie. Pensó que de esta manera protegería a su hija del dolor que ella misma había experimentado tantas veces. Pero ahora se daba cuenta de que, sin querer, intentaba podar algo más grande. Fabiana no nació para ser invisible, y esta comprensión dolió, porque vino con la certeza de que tal vez la niña tenía más que enseñarle a su madre que a la inversa. En esa habitación sofocante, con el ventilador girando lentamente, Conceição comprendió que sus vidas habían cambiado, aunque nada material hubiera mejorado. Seguían siendo pobres, seguían sin dinero para las facturas y la comida, pero había algo nuevo allí, la certeza de que su hija llevaba una luz que ni siquiera la pobreza podía apagar. Acostada, incapaz de cerrar los ojos, Conceição recordó el rostro de Douglas, no el hombre arrogante con el traje caro que había visto primero, sino el que bajó la cabeza ante su hija. Ese contraste la atormentaba. Siempre había creído que los ricos vivían protegidos, inalcanzables, sin sentir vergüenza ni miedo. Y de repente vio con sus propios ojos que la vida podía dar un vuelco. Más aún, fue su hija quien provocó ese cambio. Le hizo preguntarse si se había equivocado en tantas cosas en las que creía. Quizás Fabiana veía el mundo con más claridad, precisamente porque aún no estaba contaminada por el peso de la supervivencia. Conceição siempre había temido que su hija sufriera como ella, pero esa noche se dio cuenta de que, al intentar protegerla, podría estar arrebatándole lo que la hacía diferente. Se giró de lado en la cama y miró al techo, escuchando la respiración tranquila de su hija. Se preguntó cómo sería el futuro de Fabiana. ¿Sobreviviría ese coraje a la dureza de la vida? ¿Los juicios y las puertas cerradas extinguirían esa llama? Una lágrima cayó desapercibida, no de tristeza, sino de una mezcla de miedo y esperanza. El gesto de su hija en el mercado no solo había cambiado a un hombre en apuros, había cambiado la forma en que Conceição veía su papel de madre. No bastaba con enseñar a sobrevivir, tal vez era necesario permitir que Fabiana también enseñara, incluso si eso significaba enfrentarse a miradas crueles o situaciones embarazosas. Cuando finalmente llegó el sueño, llegó pesadamente, pero con una certeza, martilleándole el corazón. Ese día nunca sería olvidado, y de alguna manera marcó el comienzo de una nueva etapa entre ellas. 2 días después, Conceição estaba en el edificio de oficinas donde trabajaba como limpiadora. Era temprano, el sol ni siquiera había calentado el asfalto, y ya estaba limpiando los pasillos de baldosas con un cubo y una escobilla de goma. El trabajo siempre era el mismo: pasar desapercibida, dejarlo todo reluciente e irse antes de que nadie la viera. Pero esa mañana, el destino decidió romper la rutina. Mientras fregaba el suelo cerca del mostrador de recepción, oyó abrirse la puerta giratoria y al levantar la vista, casi se le paró el corazón. Era él, Douglas, el mismo hombre del mercado, ahora sin traje, con una camisa sencilla, pero aún con una postura que inspiraba respeto. Conceição contuvo la respiración. La escobilla se detuvo a mitad de su movimiento. Su instinto fue agachar la cabeza y esperar que no la reconociera, pero fue inútil. Douglas caminó hacia ella con paso firme, pero sin arrogancia. Tenía algo en las manos, un pequeño sobre blanco. Conceição sintió que se le encendía la cara, todo su cuerpo en alerta, como si estuviera a punto de ser expuesta delante de todos sus compañeros. Ahora viene la caridad humillante, pensó, imaginando ya un billete ofrecido como pago por el gesto de su hija.
El corazón le latía con fuerza e intentó negarse antes siquiera de oír una palabra. Pero, para su sorpresa, Douglas se detuvo a una distancia, respetuosa, y la saludó en voz baja, sin ostentación. Simplemente dijo que necesitaba devolver algo que no le pertenecía. Le extendió el sobre con cuidado, y ella vio que dentro estaban las mismas monedas que Fabiana le había ofrecido. No había cheques, ni dinero extra, solo las 15 monedas que, de alguna manera, habían pasado fugazmente por sus vidas. Su mirada era diferente, no la de alguien que da, sino la de alguien que devuelve con gratitud. Conceição sostuvo el sobre sin abrirlo de inmediato. Le temblaban las manos, no por el peso de las monedas, sino por el significado que envolvían. No sabía si agradecerle, negarse o simplemente darse la vuelta para terminar con el asunto. Su instinto le gritaba que aceptarlo sería como confirmar la escena ante todos. La pobre mujer y su hija ofreciendo limosna al hombre rico. Pero al mismo tiempo, había algo diferente en la mirada de Douglas. No era de superioridad, ni de alguien que estuviera allí para recompensarla con dinero fácil. Parecía genuinamente conmovido, casi vulnerable, y eso confundió a su madre. Durante interminables segundos, Conceição permaneció inmóvil, apoyada en la pared, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Douglas rompió el silencio. Dijo que no había venido a pagar nada, y mucho menos a humillar a nadie. Explicó, con una calma inusual, que había estado reflexionando desde el día en el mercado y que no podía quitarse de la cabeza la imagen de la chica ofreciendo todo lo que tenía sin esperar nada a cambio. «Esas monedas no son mías», dijo, «son de ella y deben volver a su sitio». Conceição sintió que el corazón le latía con fuerza. Era raro oír palabras con respeto de alguien como él. Aún así, la vergüenza no se disipó fácilmente. Bajó la mirada, intentando ocultar la confusión que la embargaba. Aceptar esas monedas le parecía tan difícil como dejarlas atrás. Pero en ese momento se dio cuenta de que lo más importante no era lo que pensarían los demás. Era lo que su hija les había enseñado a todos, incluyéndola a ella. Guardó con cuidado el sobre en el bolsillo de su delantal. Respiró hondo y por primera vez miró a Douglas sin sentirse invisible. Douglas no parecía tener prisa. A diferencia del hombre del traje que hablaba por celular sin mirar a nadie a los ojos, ahora mantenía una actitud tranquila, casi serena. Dijo que había aprendido más en ese momento en el mercado que en años de reuniones y viajes. A veces olvidamos lo que realmente importa. Confesó con una leve sonrisa, casi avergonzada. Conceição escuchaba en silencio, con la mirada baja, intentando comprender cómo este hombre podía hablarle de igual a igual. La sensación era extraña, como si la vida hubiera dado un giro inesperado y los hubiera puesto a ambos al mismo nivel, aunque solo fuera por unos minutos. El sobre pesaba en el bolsillo de su delantal, recordándole que este no era un encuentro cualquiera, era un regreso simbólico, cargado de un significado que apenas podía digerir. En su interior, Conceição luchó contra el impulso de cortar la conversación, de salir corriendo y retomar el papel invisible que siempre había desempeñado con tanta perfección en el trabajo. Pero algo en la forma de hablar de Douglas la detuvo. No usaba palabras complicadas, no hablaba en voz alta ni parecía impaciente. Parecía sincero, y eso fue lo que más desarmó a su madre. Se dio cuenta de que la vergüenza que tanto temía no se había materializado. Ningún compañero rió, nadie la señaló con el dedo. Solo quedaba ese improbable intercambio entre un hombre rico y una señora de la limpieza, unidos por 15 monedas y el coraje de una niña. Conceição no sabía si volvería a ver a Douglas después de eso, pero sentía que no lo necesitaba. Lo esencial ya había sucedido. Su hija había logrado un cambio, y ella, la madre, estaba aprendiendo a apreciarlo sin esconderse. Douglas
Se alisó la manga y pareció buscar más palabras, pero terminó simplemente diciendo gracias de nuevo. No, era el tipo de agradecimiento cortés y conveniente que se dice sin querer. Era un agradecimiento contundente, cargado de verdad. Asintió levemente, casi una reverencia, y se alejó hacia el ascensor. Conceição se quedó allí, observando, sin saber si todo había sucedido de verdad o si su mente cansada le estaba jugando una mala pasada. El sonido del cubo al golpear la pared la devolvió a la realidad. Aún quedaban pisos por fregar, polvo por quitar, baños por limpiar. La vida no había cambiado en 1200, el sentido material, pero de alguna manera ese momento dejó claro que algo dentro de ella nunca volvería a ser lo mismo. Al reanudar su trabajo, sus pensamientos corrían sin cesar. La vergüenza que tanto la había abrumado pareció disminuir, reemplazada por un sentimiento difícil de identificar, orgullo mezclado con esperanza, orgullo por su hija, quien tuvo el coraje de enfrentar miradas crueles sin agachar la cabeza, esperanza de que, tal vez, Fabiana tuviera la oportunidad de forjar un camino diferente, no por tener dinero o privilegios, sino porque llevaba dentro algo que ni siquiera la pobreza podía aplastar. Mientras fregaba el piso, Conceição se dio cuenta de que sonreía para sí misma, algo inusual en su rutina. Guardó el sobre en el armario de la limpieza, como quien guarda un secreto preciado. Sabía que, al final del día, le demostraría a Fabiana que las monedas habían regresado a casa, y con este simple gesto también estaría demostrando que su coraje no solo había transformado a un hombre, sino que también le había dado a su propia madre una nueva forma de ver el mundo. Al llegar a casa esa tarde, Conceição encontró a Fabiana sentada a la mesa de la cocina, dibujando en el viejo cuaderno que usaba para todo. Cálculos, garabatos, pequeñas historias inventadas. El olor a arroz blanco aún impregnaba el aire, recordándole que la vida continuaba con las mismas limitaciones de siempre. Pero ese día, Conceição llevaba algo diferente en los bolsillos de su delantal. Extrajo el sobre con cuidado, como si fuera frágil, y lo colocó sobre la mesa, justo delante de su hija. Fabiana lo miró con curiosidad, sin comprender. Al abrirlo y ver las monedas dentro, se le iluminaron los ojos, no por la cantidad en sí, sino porque reconoció de inmediato lo que era. ¿Te lo devolvió, mamá?, preguntó, casi con incredulidad. Conceição simplemente asintió, sin palabras durante unos segundos. Fabiana sonrió con una sonrisa pura, apoyando la barbilla en las manos. No había arrogancia, ni sensación de victoria, solo una serenidad infantil que desarmó cualquier resistencia. Así que entiende, dijo en voz baja, más para sí misma que para su madre. Esas palabras resonaron profundamente en Conceição, porque era precisamente eso. Él había entendido, pero quien más comprendía era ella misma. Se sentó junto a su hija y observó las monedas esparcidas sobre la desgastada mesa de fórmica. De repente, no eran solo 15 reales. Eran la prueba de que su hija tenía razón al creer que los pequeños gestos podían llegar donde ningún esfuerzo racional podía. Conceição respiró hondo, pasando la mano por el cabello de Fabiana, y sintió que en ese momento no había nada que corregir, nada que reprender. Solo había espacio para la gratitud por tener una hija que, sin darse cuenta, ya le estaba enseñando a su madre el verdadero significado de la dignidad y el coraje. Fabiana empezó a apilar las monedas en pequeñas torres sobre la mesa, como siempre hacía cuando estaba concentrada en algo importante. Conceição observaba en silencio, con un nudo en la garganta que parecía imposible de quitarse. No quería arruinar el momento con sermones ni miedos, pero tampoco podía evitar pensar en lo cruel que sería el mundo exterior con su hija en tantas ocasiones. «Hija, sabes que esas monedas eran para tu cuaderno, ¿verdad?», dijo finalmente en voz baja. Fabiana la miró,
todavía sonriendo, y respondió con la sencillez que solo una niña podía mostrar. «Lo sé, mamá, pero él lo necesitaba más que yo en ese momento». Las palabras fueron como un suave puñetazo, doloroso y a la vez revelador. Conceição sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no las dejó caer delante de su hija. Se levantó y empezó a ordenar la cocina, intentando disimular su emoción, pero por dentro todo era diferente. Se dio cuenta de que nunca había valorado tanto esas monedas como ese día. No por lo que comprarían, sino por lo que representaban, la decisión de su hija de Mo ver más allá de sí misma. Fabiana volvió a su dibujo en el cuaderno, como si nada hubiera pasado, y esto acentuó aún más el contraste. Para la niña había sido un gesto natural, para su madre una revolución silenciosa. Conceição se apoyó en el fregadero, observando a su hija desde lejos, y comprendió que quizá su misión no era tanto proteger a Fabiana del mundo, sino asegurar que su valentía no se desvaneciera con el tiempo. Era una enorme responsabilidad que pesaba sobre sus hombros ya cansados, pero que al mismo tiempo le daba nuevas fuerzas. En los días siguientes, Conceição se dio cuenta de que algo había cambiado en su forma de ver el mundo. Pequeñas situaciones que antes la avergonzaban o la acorralaban, ahora parecían más pequeñas al recordar a su hija levantando esas monedas en el mercado. Cuando alguien la empujaba en el autobús, ya no bajaba la mirada de la misma manera. Cuando su jefe hablaba en voz alta, sentía la necesidad de callar, pero en su interior comenzaba a surgir una nueva voz que le recordaba que la dignidad no dependía del dinero ni del estatus. Era como si la valentía de Fabiana hubiera dejado una huella invisible en todo lo que hacía. Todavía había miedo, por supuesto, pero ya no tenía la misma fuerza que antes, y este cambio, aunque silencioso, fue profundo. Fabiana, en cambio, parecía llevar una vida normal. Iba a la escuela, jugaba con sus compañeros en la calle y dibujaba en su viejo cuaderno, pero Conceição observaba cada gesto con más atención, como si detectara detalles que antes habían pasado desapercibidos. Se fijó en cómo su hija defendía a sus compañeros más tímidos, o en cómo compartía lo poco que tenía sin pensarlo dos veces. Eran señales claras de que su actitud en el supermercado no había sido casualidad, sino parte de la verdadera identidad de Fabiana. Esto la llenaba de orgullo, pero también aumentaba la preocupación de su madre. Sabía que el mundo no era amable con quienes se niegan a ser indiferentes. Aún así, el recuerdo de aquel día le dio fuerzas para creer que quizás su hija podría, con el tiempo, transformar incluso el peso de las dificultades en algo mejor. Era una esperanza que sostenía a Conceição en los momentos en que el agotamiento amenazaba con abrumarla. Una tarde, al volver del trabajo, Conceição subió a un autobús abarrotado. Como siempre, se quedó de pie, agarrada con fuerza a la barra de hierro, acostumbrada a soportar el balanceo y la incomodidad. Un hombre más joven la chocó con fuerza sin disculparse, y por reflejo casi bajó la cabeza como había hecho toda su vida. Pero en el último segundo levantó la vista y le sostuvo la mirada. No dijo nada, no discutió, pero tampoco se inmutó. Fue un gesto simple, casi imperceptible para los demás pasajeros, pero para ella enorme. Sintió que, de alguna manera, llevaba dentro de sí la misma fuerza que había visto en Fabiana, y esa sensación de poder permitirse existir sin disculparse la acompañó hasta el final del viaje. Ni casa se lo contó a su hija, riéndose de sí misma, como si fuera una pequeña victoria tonta. Fabiana no comprendió de inmediato su importancia, pero Conceição sí. Cada vez que se permitía actuar sin vergüenza, seguía los pasos que su hija, sin darse cuenta, le había trazado. Fue esa noche que Conceição se dio cuenta de que no era solo una cuestión de orgullo maternal.
Era una experiencia de aprendizaje. Su hija le estaba enseñando una forma diferente de vivir, más honestas con quienes eran, menos temerosas de la mirada ajena. Y esto no significaba perder la cautela ni olvidar las dificultades de la vida, sino más bien rechazar el peso de la vergüenza como norma. Sentada a la mesa, viendo a Fabiana dibujar otro enorme sol en su viejo cuaderno, Conceizón comprendió que por difícil que fuera el camino, ya no recorría el mismo camino. Algo había cambiado para siempre y no había vuelta atrás. Unos días después, Conceizón fue citada a la oficina de su supervisora para recibir una reprimenda injusta. Habían dejado una taza de café en el pasillo y automáticamente culparon a la señora de la limpieza, a quien todos consideraban responsable de cada detalle fuera de lugar. En otras ocasiones, simplemente habría agachado la cabeza, se habría disculpado y se habría marchado en silencio, tragándose el nudo en la garganta. Pero esta vez no pudo. Con voz firme pero baja, explicó que no había sido ella, que estaba limpiando otro piso en ese momento y que podía demostrarlo si querían comprobarlo. La supervisora la miró sorprendida, quizá esperando su habitual sumisión, pero no replicó. Simplemente hizo un gesto brusco y la soltó. Para Conceizón, esto fue más que una defensa. Fue la confirmación de que algo había cambiado en su interior. Al regresar al pasillo, le temblaban las piernas, pero sentía el pecho ligero. No se trataba de ganar la discusión, sino de no negarse más. Mientras bajaba las escaleras con el cubo y el trapeador, pensó en Fabiana. Recordó la voz de su hija en el mercado. No te hace falta. La misma claridad, la misma valentía se reflejaban en ella. Al llegar a casa, le contó a la niña lo sucedido, quien se rió y simplemente dijo: «¿Ves, mamá? Así es como nos mostramos». El simple comentario resonó profundamente. Se dio cuenta de que, sin discursos elaborados, su hija se había convertido en el espejo en el que necesitaba verse. No se trataba solo de proteger a Fabiana, se trataba de dejarse transformar por la pureza de la niña. Esas 15 monedas, más que un gesto aislado, se habían convertido en un hito invisible, un punto de inflexión en sus vidas. En una tranquila noche de domingo, Conceizón observaba dormir a Fabiana. La habitación era sencilla, iluminada solo por la tenue luz de una farola que se filtraba por la ventana. La niña abrazaba el viejo cuaderno contra su pecho, como si fuera un tesoro. Conceizón permaneció allí en silencio, pensando en todo lo que había hecho para mantener a su hija a salvo. Largas horas de trabajo, ahorros que casi nadie veía, pero ahora entendía que, hiciera lo que hiciera, no podía proteger a Fabiana de todo, y quizás ese no era el camino a seguir. Comprendió que su verdadero legado no era proteger a su hija de las dificultades, sino enseñarle a tener valor incluso en los peores momentos. Irónicamente, era Fabiana quien ya se lo estaba demostrando. El corazón de la madre se llenó de orgullo, pero también de humildad. Siempre había creído que estaba criando a su hija para sobrevivir en el mundo, pero comenzó a darse cuenta de que era Fabiana quien le mostraba una nueva forma de afrontarlo. Cada gesto suyo, compartir su almuerzo en la escuela, defender a sus compañeros, ofrecerle monedas en el mercado, era una lección viviente. Conceizón comprendió que ya no podía ver a su hija simplemente como alguien a quien proteger, sino como alguien que, incluso desde pequeña, ya estaba dejando huella en el mundo que la rodeaba. Era un pensamiento aterrador, pues traía consigo la certeza de que Fabiana enfrentaría dolor y juicio, pero al mismo tiempo traía esperanza. Si una niña podía causar tanto impacto con un gesto tan pequeño, tal vez aún había espacio para creer en la bondad en medio de tantas dificultades. En una breve conversación con una vecina, Conceizón se dio cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva.
La mujer comentó con tono crítico que le parecía absurdo que una niña se entrometiera en asuntos de adultos, refiriéndose al episodio que ya se había rumoreado en el vecindario. Antes, Conceição habría bajado la mirada, quizá incluso sintiendo renovada vergüenza, pero esta vez respiró hondo y respondió con calma. Mi hija hizo lo que creyó correcto, y no podría estar más orgullosa de ella. La vecina calló, sorprendida, y cambió de tema. Para Conceição fue como romper una cadena invisible. No se trataba de justificarse, sino de admitir ante los demás lo que ya había aceptado dentro de sí misma. Fabiana no era solo su hija, era su mayor lección de vida. Ese mismo día, acostada junto a su hija, Conceição pronunció las palabras que nunca se había atrevido a decir. Susurró suavemente, aunque sabía que Fabiana ya dormía. Eres mi mayor legado, hija. Todo lo que hago es por ti, pero ahora sé que eres tú quien me enseña a ser mejor. Estas palabras la conmovieron de una forma inesperada. Lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Fue como si finalmente hubiera comprendido el significado de todo. Las monedas volvieron a Pinchos casa, pero lo que realmente permaneció fue la transformación invisible que nadie podía robar. Fabiana, con tan solo 9 años, ya le había demostrado a su madre que la bondad no era debilidad, sino fuerza, y esta fuerza ahora formaba parte de la propia Conceição, moldeando su forma de vivir y de ver el mundo. Unos días después, Conceição paseó con Fabiana por el mercado del barrio. El lugar era ruidoso, lleno de voces que llamaban a los clientes y de olores mezclados a fruta, frituras y especias. En medio del alboroto, a un hombre se le cayó una bolsa de tomates que rodó por el suelo. La gente pasaba apresuradamente, esquivándolos, sin darse cuenta. Antes de que a Conceição se le ocurriera nada, Fabiana ya estaba de rodillas, recogiendo los tomates y devolviéndoselos al hombre, quien sonrió agradecido. Fue un gesto sencillo, casi insignificante comparado con tantos sucesos cotidianos, pero conmovió el corazón de su madre. Esta era una prueba más de que su hija no necesitaba que la animaran para ser quien era. La amabilidad era algo natural y espontáneo en ella. Y, a diferencia de antes, Conceição no sentía ni vergüenza ni miedo, solo sentía orgullo. De vuelta a casa, mientras caminaban juntas con una modesta bolsa de fruta, Conceição reflexionó sobre los contrastes que la vida representaba. Seguía enfrentándose a largas jornadas laborales, facturas atrasadas y la incertidumbre de cada mes. Nada de esto había cambiado, pero en su interior se produjo una transformación tan profunda que todo parecía diferente. Era como si hubiera descubierto una nueva forma de resistir, no solo con la fuerza de su cuerpo, sino con la de su corazón. Fabiana seguía saltando a su lado, hablando de la escuela, sus dibujos, sus amistades, como cualquier niña de su edad. Y sin embargo, Conceição sabía que esta niña albergaba algo más grande que su propia infancia. El episodio del mercado había sido solo el principio. El verdadero impacto residía en lo que aún conservaban, la certeza de que el coraje y la bondad eran las herencias más preciadas que podían existir. Esa noche, después de que Fabiana se durmiera, Conceição se sentó sola en la cocina, con la bolsa de la compra aún apoyada en la silla. El silencio en la casa se sentía denso, pero acogedor. Pasó la mano por la desgastada mesa, recordando cómo se sentía como la misma superficie donde habían devuelto las monedas en su sobre días atrás. Pensó en todo lo que había intentado enseñarle a su hija: prudencia, precaución, silencio ante el mundo. Y se dio cuenta de que Fabiana había aprendido algo más, algo que ella misma nunca se había atrevido a practicar con tanta claridad: la valentía de ponerse en el lugar del otro. Era extraño admitirlo, pero para entonces ya no le cabía duda.
La madre había sido transformada por su hija, no al revés, y ese reconocimiento le provocó lágrimas que no cesaban. Mientras lloraba, Conceição no se sentía débil. Al contrario, se sentía finalmente libre de un peso que había cargado durante años, el peso de la vergüenza, del miedo constante a ser juzgada por ser pobre, de esconderse para no llamar la atención. Se dio cuenta de que Fabiana, con tan solo 9 años, había logrado quitarse esa carga de encima con un simple gesto en el mercado, y que por difícil que fuera la vida, ya no necesitaba encogerse de la misma manera. Se levantó, se secó los ojos y miró por la ventana hacia el cielo oscuro, imaginando el futuro de su hija. Quizás sería duro, quizás habría momentos de dolor, pero estaba segura de que Fabiana llevaba dentro algo que nadie podría borrar. Y sobre todo, se sentía orgullosa de ser la madre de esa niña. Un orgullo que esta vez no venía acompañado de miedo, solo de la certeza de que, incluso sin posesiones, le había dado al mundo a alguien capaz de transformarlo. Al día siguiente, mientras caminaba con Fabiana hacia la escuela, Conceição observó a los demás padres. Muchos tenían prisa, otros estaban distraídos con sus celulares, algunos ni siquiera se habían despedido de sus hijos. Apretó la mano de su hija con fuerza y por primera vez no sintió envidia ni inferioridad ante la ropa nueva ni los autos importados estacionados frente a la puerta. Había algo dentro de ella que ningún dinero podía comprar, la certeza de que estaba criando a una hija con un corazón puro, capaz de ver más allá de las apariencias. Fabiana corrió hacia la puerta del aula, se giró y saludó con la mano, llena de la inocencia de quien aún no comprende la grandeza de lo que lleva consigo. Y fue en ese momento que Conceição se dio cuenta de que no había nada en el mundo más precioso que ese saludo. De regreso sola por el mismo camino, cargando solo su sencilla bolsa de trabajo, Conceição dejó que las lágrimas fluyeran sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión. Finalmente comprendió que la vida nunca le daría las comodidades que siempre había esperado ofrecerle a su hija. Pero a cambio, le había dado algo mucho mayor, la oportunidad de aprender de ella. Ese gesto en el mercado, tan pequeño y a la vez tan inmenso, había dejado cicatrices imborrables. Douglas, el hombre adinerado, probablemente seguiría adelante, tal vez recordando ese día en silencio. Pero Conceição sabía que para ella y Fabiana sería eterno. Era la prueba de que, incluso en medio de las dificultades, la bondad podía florecer. Y, sobre todo, era la confirmación de que su hija ya no necesitaba solo protección. Necesitaba libertad, un para brillar. Esa noche, Conceição se sentó al borde de la cama y dejó que el recuerdo de aquel día en el mercado la inundara, como si reviviera cada detalle. El sonido de la máquina rechazando su tarjeta, el pesado silencio de la fila, la mano de su hija soltándose de la suya y la voz clara que le ofrecía monedas. Se dio cuenta de que, hasta el día de hoy, aún sentía una opresión en el pecho al recordar la vergüenza inicial. Pero esa opresión ya no la encogía. Al contrario, la hacía respirar hondo, como si llevara consigo un recordatorio de que la vida puede cambiar en segundos. Comprendió que ese día había sido un punto de inflexión no solo para Douglas, el hombre rico expuesto ante todos, sino especialmente para ella, porque fue allí donde descubrió que su hija albergaba algo más grande dentro de sí que la pobreza que siempre las había limitado. Mientras observaba a Fabiana dormir, abrazada a su cuaderno, Conceição esbozó una sonrisa cansada pero genuina. Todo lo que siempre había querido era proteger a su hija del mundo, enseñarle a sobrevivir sin que la lastimaran, pero ahora entendía que tal vez se había pasado la vida enseñándole lo incorrecto. Fabiana no había sido hecha solo para sobrevivir, había sido hecha para transformarse. Y esta comprensión fue a la vez aterradora y liberadora.
Aterradora porque significaba aceptar que la niña enfrentaría un dolor inevitable. Liberadora porque demostraba que, incluso sin un diploma, sin estatus, sin riqueza, ella, Conceição, había logrado darle al mundo a alguien capaz de enseñar bondad, incluso a aquellos que parecían inalcanzables. En el fondo, este era el verdadero legado de una madre. No ropa cara, ni juguetes caros, sino la valentía silenciosa transmitida en la sangre y el corazón. A la mañana siguiente, mientras preparaba su sencillo desayuno habitual, pan duro y café aguado, Conceição sintió una extraña paz interior. La rutina era la misma, su cuerpo seguía cansado y las facturas no habían desaparecido. Pero su mirada era diferente. Observó a Fabiana preparándose para la escuela y pensó que, a pesar de todas las dificultades, estaba triunfando de una manera que jamás imaginó. No se trataba de tener o no tener dinero. Se trataba de criar a alguien que veía más allá de las apariencias, alguien que, incluso con tan poco, era capaz de ofrecerlo todo. Y esta certeza le dio nuevas fuerzas, la voluntad de seguir adelante sin esconderse. Más tarde, mientras caminaba hacia la parada del autobús, Conceição resumió todo lo que había aprendido. Pensé que estaba criando a mi hija para sobrevivir en el mundo, pero descubrí que nació para cambiarlo. Esta frase resonó en su mente como una huella imborrable. Sabía que aún enfrentaría muchos días difíciles, que aún sentiría vergüenza a veces, que aún tendría miedo. Pero también sabía que ahora tenía una nueva brújula, el ejemplo de su propia hija. El episodio del mercado no sería olvidado, porque no fue solo una escena pública. Fue el nacimiento de Midsommar, una nueva visión del mundo. Y aunque nadie más lo recordara, Conceição llevaría para siempre la certeza de que su mayor riqueza caminaba a su lado, con manos pequeñas, pero un corazón enorme. Al final, no fue solo el hombre rico el que emergió transformado de esa fila. El verdadero cambio ocurrió en una madre que descubrió que su hija no nació solo para sobrevivir, sino para enseñar al mundo el poder de la valentía y la bondad. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar qué harías si estuvieras en esa misma situación? Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.